¿Cómo están? Otra vez esperamos por favor un minutito hasta que terminen de ingresar sus compañeros. Esta vez a mí ya también la computadora como que se puso a actualizar justo terminando de guardar la reunión. Bueno, voy a detener el video para no gastar tantos megas y continuamos con el avance. Vamos a hablar de otra unidad temática. Bueno, nuestros primeros temas un poquito vamos a ir acelerando, no acelerando, sino que no son tan amplios como los últimos cuando hablemos de las acciones constitucionales. Ahí sí que nos vamos a detener muchas clases explicando cada una de las acciones constitucionales que están previstas por la Constitución y por la norma. Otro tema, perdón, estoy añadiendo. Siguen incorporándose. Un minuto, chicos, por favor. Un minutito, vamos admitiendo. Ya. Otro tema muy importante para nuestra materia es conocer precisamente a nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Cuáles son las funciones que desempeña? ¿Qué es este Tribunal Constitucional Plurinacional? Recapitulando un poco, bueno, en la primera unidad temática hemos visto aspectos generales del derecho constitucional relacionados con nuestra materia, que es la práctica procesal. En la segunda unidad temática hemos visto lo que son los sistemas de control de constitucionalidad, remitiéndonos a la doctrina del derecho constitucional. Hay dos grandes sistemas, el sistema político y el sistema jurisdiccional, y dentro del sistema jurisdiccional tenemos el sistema europeo, llamado también concentrado o kelseniano, y tenemos también el sistema americano, llamado también difuso o de la revisión judicial, identificando cuál es el control de qué sistema adopta Bolivia, pues es el sistema europeo con resabios del americano. Pues tenemos un órgano encargado de ejercer ese control, precisamente es el Tribunal Constitucional Plurinacional, pero aún se mantienen ciertas atribuciones, facultades a los jueces de ejercer esta tarea del control de constitucionalidad. Entonces, ya hemos hablado de un órgano encargado de ejercer el control de constitucionalidad en nuestra unidad temática 2. Hace poco, en la unidad temática 3, que hemos visto hace unos minutos, respecto a los métodos de interpretación, dijimos que el máximo y el último intérprete de la Constitución es precisamente el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y en esta unidad temática 4 vamos a explicar qué es el Tribunal Constitucional Plurinacional, en qué consiste, cómo está estructurado. De conformidad al artículo 179, parágrafo 3 de la Constitución, la justicia constitucional
se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el que por mandato del artículo 196 velará por la supremacía de la Constitución, ejercerá el control de constitucionalidad y precautelará el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. De las normas que acabamos de leer, 179, párrafo 3 y el 196, se infiere que el constituyente ha decidido mantener, es decir, en la última reforma constitucional del año 2009, mantener el modelo europeo o kelseniano de control de constitucionalidad, encargando esta labor a un organismo especializado como es el Tribunal Constitucional Plurinacional, pero como les decía, con algunos resabios del modelo americano de la revisión judicial. En esta reforma constitucional del año 2009, es decir, en nuestra constitución, a diferencia de constituciones anteriores, se han introducido reformas muy importantes a la estructura institucional del Tribunal Constitucional Plurinacional como órgano encargado de ejercer el control de constitucionalidad. Estas reformas son en cuanto al ámbito de las funciones y atribuciones, la configuración procesal de los procesos constitucionales que debe conocer y resolver, reformas que ya vemos plasmado en las acciones constitucionales que va a ser objeto de estudio en próximos temas. Una de las reformas importantes a tener en cuenta, los que han pasado derecho constitucional conmigo lo hemos visto, es que el Tribunal Constitucional Plurinacional ya no forma parte de la estructura orgánica del órgano judicial como lo fue en la anterior constitución. Lo que pretende el constituyente o la pretensión que ha sido del constituyente es garantizar la independencia del Tribunal Constitucional con relación a los órganos de poder constituido, es decir, a los demás órganos a través de los cuales se ejerce el poder público. Más bien es sobre estos órganos que el Tribunal Constitucional Plurinacional ejerce precisamente el control de constitucionalidad. Estructura y organización del Tribunal Constitucional Plurinacional. Según las normas previstas por el artículo 197, parágrafo primero de la Constitución, y el artículo 13 de la Ley 027, que es la ley del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional Plurinacional estará integrado por 9 magistrados o magistradas titulares y 9 magistrados suplentes. Todos estos magistrados son elegidos por voto directo, con sufragio universal, con criterios de plurinacionalidad, representación del sistema jurídico ordinario y el sistema jurídico indígena originario campesino, y esto lo dice el 198 de la Constitución. Se eligen estas autoridades mediante sufragio universal. Cuando los hemos elegido el pasado 3 de diciembre del año 2017, junto con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y los consejeros del Consejo de la Magistratura. Aquí yo tengo unos reparos y bueno, respetando el criterio distinto que puedan tener, pero pienso que ustedes se darán cuenta conforme lo que hemos ido avanzando y estamos diciendo que se trata del último y máximo intérprete de la Constitución, pues se debe garantizar que quienes vayan a ser estas autoridades, estos jueces constitucionales, bueno, denominados magistrados, deben ser personas idóneas, probas, expertas en la materia, porque en sus manos está la interpretación de la norma suprema y fundamental. Consecuentemente, personalmente difiero de que el modo de que accedan a esta función sea mediante sufragio universal. Lo ideal sería que accedan a esta función por concurso de méritos y examen de competencias, demostrando la capacidad de poder asumir esa labor tan importante que se le encomienda. Cuando ustedes ya ejerzan la profesión, se van a dar cuenta que a veces, lamentablemente, no porque el sistema esté mal, hablando del ámbito constitucional, de la jurisdicción constitucional, muchas veces porque quienes están ejerciendo esas funciones se equivocan, es que salen sentencias constitucionales decepcionantes.
Bueno, esta manera de comentario, voy a dejar que ustedes ya en el ejercicio de la profesión puedan tener su propio criterio o incluso desde ahora, chicos, sus micrófonos. Ya. Bueno, les decía eso. A criterio personal no es aconsejable, no es bueno de que un juez, una autoridad sea elegida por sufragio. Peor si estamos hablando pues de magistrados del Tribunal Constitucional, quienes tienen la última palabra en el Estado. Lo que decidan ellos es de efecto vinculante, obligatorio para todos los órganos de poder, para gobernantes, para gobernados. Es una función importantísima y delicada la que desempeñan. Sin embargo, la Constitución establece que estos son elegidos por voto directo mediante sufragio universal. Con relación al sistema de selección, incorporación, al sistema de selección, incorporación de estos magistrados, precisamente hablando de la forma como acceden a esta función, el artículo 198 de la Constitución dispone que son elegidos por voto popular directo con mayoría simple o relativa mediante sufragio universal. Para este efecto, los candidatos o candidatas serán propuestos por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Según el 199, parágrafo segundo de la Constitución, también podrán ser propuestos por organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, también de las naciones y pueblo indígena originario y campesinas. Entonces, esto nos indicaría que hay dos fuentes de postulación de los candidatos al cargo de magistrados del Tribunal Constitucional. La de la Asamblea Legislativa Plurinacional, aprobada por 2/3 de votos de los miembros presentes, y la de las organizaciones de la sociedad civil y naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. En realidad, tres fuentes, ¿no? Esto implica que ante la eventualidad de que, por ejemplo, la primera fuente, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional, no presente las postulaciones, la elección puede realizarse válidamente con la postulación realizada de las organizaciones civiles o también de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinas. ¿Esto qué implica? Que en la práctica va a primar pues la supremacía del colectivo humano, conformado por la totalidad de bolivianos y bolivianas, y también de todo el Estado. Es decir, más va a primar la voluntad, más primaría la voluntad de todo un colectivo que la meritocracia. Eso lo hago como un comentario crítico. Pero eso es lo que establece nuestra Constitución. Ahora bien, según las normas, un poquito repasando lo que hemos visto o han visto, bueno, los que han visto conmigo en Derecho Constitucional, según el artículo 199, parágrafo primero, concordante con el artículo 234 de la Constitución y también la ley del Tribunal Constitucional, para ser elegido magistrado del Tribunal Constitucional plurinacional se requiere cumplir con los siguientes requisitos. Primero, contar con nacionalidad boliviana. También haber cumplido 35 años de edad. Haber cumplido con los deberes militares, esto en el caso de los varones, no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendiente de cumplimiento. Tampoco estar comprendido en los casos de prohibición, inelegibilidad ni incompatibilidad que estén previstos por la Constitución y la ley. También es requisito estar inscrito en el padrón electoral, hablar al menos 2 idiomas oficiales del Estado, poseer título de abogado con título en provisión nacional, tener especialización o experiencia acreditada de por lo menos 8 años en las disciplinas del derecho constitucional, derecho administrativo o derechos humanos. También es requisito no haber sido destituido por el Consejo de la Magistratura. Para la calificación de los méritos también se toma en cuenta el haber ejercido la calidad de autoridad indígena originaria bajo su sistema de justicia de cada una de las naciones o pueblo indígena originario campesino al que pueda pertenecer. De otro lado, los magistrados duran en sus funciones
un periodo de 6 años, sin derecho a una reelección inmediata. Puede ser su reelección alterna, pero no inmediata. También cesan en sus funciones van a cesar en sus funciones por cumplimiento de mandato, sentencia ejecutoriada emergente de un juicio de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales previstas por la ley. Ahora sí, el Tribunal Constitucional, un poquito repasando lo que es la estructura interna, según los artículos 26, 27, 31, 32, 34 de la ley del Tribunal Constitucional, internamente se organiza de la siguiente manera. Primero, una sala plena. ¿Qué es la sala plena? Es la reunión de los 9 magistrados titulares del Tribunal Constitucional. También hay una presidencia que es ejercida por un presidente elegido en sala plena por voto de los magistrados, es decir, entre los 9 magistrados por votación eligen un presidente. También hay 3 salas especializadas, bueno, ahora hay hasta 4, conformadas por 2 magistrados titulares. El presidente no integra las salas especializadas. Además, una de ellas debe conocer exclusivamente las consultas de las autoridades indígenas, originarios y campesinos sobre la aplicación de sus normas jurídicas a un caso concreto, que también hay una comisión de admisión. Perdón, mi teléfono. La comisión de admisión está integrada por 3 magistrados que desempeñan sus funciones de forma rotativa y obligatoria. Cuando uno presenta sus acciones constitucionales, cuando se tramita una acción constitucional, no pasa a resolver directamente el magistrado relator a quien se le asigna por sorteo, sino que pasa por una oficina antes, que es precisamente la comisión de admisión. La comisión de admisión se encarga de verificar de que se cumpla con todos los requisitos formales para admitir una acción constitucional. Muchas veces se rechazan en la misma comisión de admisión, y es que previo a sortear para su resolución se prevé que se cumpla con los requisitos que establece la norma para que pueda ser admitida una acción. Por eso es que también es parte de la estructura de la comisión de admisión. La estructura del Tribunal Constitucional es mucho más amplia. Si ustedes van a ingresar, por ejemplo, a la página del Tribunal Constitucional Plurinacional, ahí hay un enlace para conocer su estructura. Está la biblioteca. Bueno, sin exagerar, en la página del Tribunal Constitucional hasta el chofer está como parte de la estructura. Pero básicamente, bueno, en rasgos generales me interesa que entiendan de forma general, cómo está conformado. Una sala plena, que es la reunión de todos los magistrados, una presidencia, las salas especializadas y la comisión de admisión. Ahora, con relación a las funciones y atribuciones, un poquito comparando con la anterior constitución, la actual mantiene las que estaban descritas, que básicamente vemos que es velar por la supremacía de la Constitución, ejercer el control de constitucionalidad, precautelar el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales. Pero además de ello incorpora otras importantes, como es, y que antes no eran reconocidas al Tribunal Constitucional como su atribución, como es conocer las consultas de las autoridades indígenas, originarias y campesinas sobre la aplicación de sus normas jurídicas a un caso concreto, conocer y resolver los conflictos de competencias entre las jurisdicciones. Y esto lo vamos a ver cuando hablemos del ámbito normativo de control de constitucionalidad y el ámbito competencial. También conocer en grado de revisión la acción de cumplimiento de la acción popular. De hecho, ambas acciones tutelares han sido incorporadas en la Constitución del año 2009. Hasta antes del 2009 no estaban previstas por la Constitución la acción de cumplimiento y la acción popular. Solo habían 3 acciones: la acción de amparo, el habeas corpus y el habeas data. Bueno, a la fecha el habeas corpus es la acción de libertad y el habeas data es la acción de protección de privacidad.
y también otra incorporación de la Constitución a la norma, sí, a la norma suprema, es pues que se impone el control preventivo o imperativo de los, control preventivo imperativo de los tratados internacionales. Previo a suscribir un tratado internacional, pasa por un control de constitucionalidad. Se verifica que este nuevo tratado no vaya a ser contrario a la Constitución. Chicos, aquí voy a concluir, me quedan solamente 3 minutitos, pero esto, aunque no, esto más lo acabaremos. Repasando, porque esto ya lo vamos a ver más a detalle, pero repasando lo que les he ido explicando desde el primer día de clases, literalmente, hablando de método literal gramatical, pues desde el primer día de clases les he ido explicando cómo se ejerce el control de constitucionalidad en Bolivia. Y se lo hace en 3 ámbitos, en un ámbito normativo, en un ámbito competencial y el ámbito tutelar. Ámbito normativo es aquel control que se ejerce sobre las normas del ordenamiento jurídico, tanto ya sean parte del ordenamiento jurídico o antes de que se incorporen. Se hacen 2 momentos, preventivo o correctivo. Preventivo precisamente cuando todavía no es parte del ordenamiento jurídico y correctivo cuando ya es la norma, la ley, parte del ordenamiento jurídico. También se ejerce un control de constitucionalidad en el ámbito competencial, es decir, al ejercicio del poder político, velando por el respeto a las competencias, atribuciones de los órganos de poder asignados por la Constitución. Y un tercer ámbito en el que se ejerce el control de constitucionalidad es el ámbito tutelar, en el que encontramos las acciones de defensa, es decir, para la protección de los derechos fundamentales de las personas. Y tenemos la acción de amparo constitucional, la acción de libertad, que antes era denominada habeas corpus, la acción de protección de privacidad, que antes era denominada habeas data, la acción popular y la acción de cumplimiento. Este tema súper cortito, simplemente para explicarles cuáles son las facultades, cómo es nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional. Y con esto, chicos, estaríamos concluyendo nuestra clase. No sé si alguien tiene alguna duda. Creo que nadie, doctora. Qué bueno, espero me hayan entendido o he hablado muy rápido. O bueno, hablando muy rápido igual me han entendido. Quiero creer que me han entendido. No, solo entendió. Solo entendió. Sí, doctora, hemos entendido. Qué bien, chicos, eso me alegra bastante. Bueno, entonces aquí estaríamos muy bonito y muy breve. Sí, puntual, ¿no? Sin mucha vuelta. Al pan, pan, al vino, vino. Me interesa que sepan lo que les va a servir, no lo que es relleno, eso. No, eso para qué. Sino lo que como abogados van a utilizar. Bueno, chicos, es viernes. Qué alegría que ya se acerca el fin de semana. Un abrazo a todos, cuídense mucho. Nos estaríamos viendo en nuestra próxima clase el día miércoles. Tengan un buen descanso y un abrazo fuerte. Nos vemos. Igualmente para usted. Gracias, doctora. Buenas noches, doctor. Gracias. Chao, chao.